Presentación de proyectos. Estamos promediando el dictado de contenidos correspondientes a la cursada de producción de textos y la idea es presentar el último de los géneros con el que queremos que se familiaricen ustedes que están trabajando en las carreras de arte en el marco de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Hasta ahora hemos recorrido el debate, ¿sí?, que ha sido el primer género con el que hemos trabajado. Hemos trabajado también con el informe, el resumen, el texto de opinión, los artículos de divulgación y ahora la idea es empezar a trabajar con proyectos. ¿Por qué? Porque toda la producción textual de esta materia está orientada a la producción de textos académicos en relación con nuestra disciplina, con aquello que necesitamos conocer y producir dentro del campo epistemológico de las artes. Por eso hemos elegido géneros, ¿sí?, es decir, tipos relativamente estables de enunciados que cumplen con unas ciertas condiciones de previsibilidad, tanto para la producción como para la recepción. Hemos elegido una serie de géneros que de algún modo vehiculizan las necesidades de los artistas, los gestores, los productores, los historiadores de todas las áreas artísticas. Por eso trabajamos con el debate, que es una de las primeras particularidades que encontramos en nuestro entorno. Esto es el intercambio de opiniones, ¿sí?, de manera oral, tratando de fundar la propia opinión dentro de argumentos que tengan un orden, una racionalidad y que siempre tengan en consideración la mirada de las otras personas. También hemos trabajado con el informe, que es una forma orgánica, si quieren, de resumen, que en general es un texto propio, que tiene como fin darle una nueva entidad a algo que tiene como fuente un texto ajeno, ¿sí? Esto de trabajar con los textos que otra persona escribió implica que necesitamos revisarlos y empezar a considerar nuestras propias necesidades enunciativas para transponerlos a nuestro contexto. El artículo de opinión lo que nos ayuda es a expresar justamente una postura, una idea propia, de manera fundamentada, con argumentos a favor de nuestra idea, argumentos en contra que visibilicen posturas contrarias, siempre con el objetivo de persuadir a nuestro auditorio, no necesariamente convencerlo, no necesariamente llevarlo a cambiar de opinión, pero sí producir un acercamiento, una empatía. Los artículos de divulgación que ustedes se van a encontrar en general como algo que necesitan producir para presentarse a un congreso, para preparar una clase, una exposición, ¿sí?, en una determinada circunstancia, como puede ser dar un oral en la facultad. Todo tiene más o menos la misma estructura. Un artículo para una revista, ¿sí?, o el resumen de un trabajo de adscripción o el trabajo de beca, tienen esta estructura de artículo de divulgación que permite poner a disposición de un público general aquello que nosotros estamos trabajando como especialistas. Y finalmente, hoy llegamos a proyecto, ¿sí?, que es uno de los géneros más habituales dentro de lo que es la práctica de la Facultad de Artes y de la vida de artistas en general en este contexto de arte contemporáneo en que nos encontramos. Van a necesitar armar proyectos para casi todo, dentro de la facultad y también como parte de su labor profesional. ¿Por qué? Porque un proyecto es la textualización de un plan de acción. Ustedes tienen todo un capítulo escrito, desarrollado sobre el proyecto en nuestro libro de cátedra. Allí pueden ver de qué manera los proyectos se ordenan de acuerdo con los intereses y las particularidades que nosotros tengamos en un momento, pero básicamente un proyecto permite anticipar por escrito algo que yo voy a hacer después. Por lo tanto, es muy frecuente que me pidan proyectos si quiero dictar un curso, si quiero realizar una exposición, si quiero pedir un subsidio para ejecutar un determinado programa, si quiero hacer un concierto, si quiero filmar una película. Siempre me piden, hacete un proyecto y lo vemos, ¿sí? Por eso nos interesa que desde el día 1 ustedes estén familiarizados con este género, que entendemos es instrumental, es muy útil, porque a ustedes les permite desarrollar una vida profesional realmente autónoma. A través de proyectos, ustedes pueden conseguir subsidios para realizar sus actividades profesionales.
La idea es que ustedes puedan vivir de lo que estudian en la facultad, por eso la idea de capacitarlos en enseñanza, capacitarlos en investigación, capacitarlos en extensión y también ayudarlos a construir unas ciertas estrategias que les den autonomía a la hora de producir dentro de todos los géneros, en particular este del proyecto, que además articula con otros pequeños subgéneros, porque al presentar un proyecto también necesito presentar una carta formal, presentar un currículum, presentar quizás una campaña de difusión. Depende del estilo de proyecto que esté eligiendo en cada caso. ¿Cuáles son las características de los proyectos en general? Un proyecto tiene que ser novedoso, tiene que ser útil y tiene que ser de interés para el medio en el cual lo voy a presentar. Además, tiene que estar dirigido por un propósito valioso. Esto es, no puedo presentar un proyecto para hacerme millonario o un proyecto siquiera para ganar plata. Siempre tengo que estar poniendo a disposición una acción que se supone beneficia a alguien más. Un proyecto de investigación debe beneficiar a la comunidad académica. Un proyecto de extensión beneficiará a la comunidad extraacadémica con la cual trato de construir un lazo, ¿sí? Un proyecto de formación profesional ofrece capacitación. Un proyecto de exposición ofrece enriquecer el vínculo con una determinada institución, enriquecer el acervo, promover la obra de un artista. ¿Se entiende? Siempre tenemos que buscar que sea un beneficio para los demás antes que para nosotros mismos. Tiene que ser accesible, es decir, tiene que estar acotado en el tiempo y el espacio. Si es un proyecto de investigación y yo quiero investigar la obra de un artista, tengo que elegir un periodo de tiempo, tengo que elegir una producción particular, tengo que elegir un eje, unas variables. Si quiero hacer un proyecto de extensión, tengo que elegir una comunidad, ¿sí?, específica con la cual trabajar, tengo que elegir qué problema quiero abordar y tengo que ponerle en ambos casos y en todos los demás un límite de tiempo a lo que voy a hacer, ¿sí? Un límite de tiempo a lo que voy a estudiar y el tiempo que me va a llevar a mí que estudiarlo. En general tengo que intentar que sea significativo, que pueda llegar a dar resultados relevantes, porque todo proyecto se está planteando para ser evaluado, para ser juzgado. Siempre estoy siendo observado cuando presento un proyecto y en general la presentación implica no solo el juicio, la evaluación, sino el potencial, si quieren, subsidio de ese proyecto. Y eso también es importante considerarlo. En general tiene que ser factible de resolver, ¿sí? Por eso tenía que ser accesible. Tiene que haber suficientes fuentes para trabajar. Tengo que asegurarme haber hecho un buen trabajo de campo antes de presentar el proyecto. Quiero proponer un proyecto de investigación. De una manera casi contradictoria, tengo que investigar primero para asegurar a quien me va a subsidiar que tengo la capacidad de seguir desarrollando esa investigación en particular que a mí me interesa. Tiene que ser preciso en su planteo, tiene que evitar la vaguedad y por eso mismo tiene que ser muy claro en el lenguaje que voy a elegir, ¿sí? Claridad, sencillez, precisión, coherencia, cohesión son las bases de la comunicación académica en general y de los proyectos en particular. ¿Cuáles son las partes que vamos a encontrar en un proyecto? Más allá de las particularidades que las veremos en próximos encuentros, todo proyecto tiene un tema, un problema a partir del cual trabajar, que esto nos da el qué voy a trabajar. Luego tiene un estado de la cuestión, ¿sí?, un resumen de en qué situación se encuentra eso que a mí me interesa relevar, investigar o proyectar. Tiene que tener un objetivo del cual se desprendan objetivos particulares. El objetivo general tiene que ver con la realización de una transformación concreta. Mi objetivo general no puede ser terminar con el hambre en el mundo, ¿sí? Eso puede ser una meta que guíe a aquellas acciones que a mí me interesan, pero el objetivo general tiene que estar ligado con algo que yo puedo obtener, algo que yo puedo ofrecer a cambio del subsidio que me van a dar, ¿sí? Y a su vez se realiza a través de objetivos particulares que se alcanzan a partir de hacer, de ejecutar acciones precisas, ¿sí? Y eso lo tengo que incluir en la lista.
el objetivo, las acciones se expresan en infinitivo, ¿sí? Mi objetivo es desarrollar, profundizar, exponer, concretar, comparar, ¿sí? Y lo voy a realizar a partir de acciones puntuales, ¿sí? A partir de exponer de determinada manera, construir, ¿sí? Revincular, tal otra. Perfecto. ¿Cuáles son los motivos que tengo? Eso va a dar pie a la fundamentación. Ahí ustedes se pueden lucir. La fundamentación es el gran corazón de los proyectos del ámbito académico. Es donde expreso todos aquellos valores que yo puedo encontrar en lo que quiero hacer. Es un texto de opinión que yo ingreso en mi trabajo y por eso tiene que ser en donde yo me esmere para dar a conocer mi propuesta y demostrar cuán valiosa puede ser para transformar la realidad que me rodea. ¿Qué hay escrito al respecto? Eso me va a dar el marco de referencia y me va a permitir hacer una investigación adecuada, ¿sí?, a mi propuesta particular. También tengo que conocer los marcos de referencia institucionales, por ejemplo. Si quiero hacer un proyecto para dictar un taller en una institución de reclusión, por ejemplo, de personas, tengo que dar a conocer que conozco, tengo que demostrar que conozco el marco que regula el funcionamiento de los talleres en ese contexto. Es importante presentar antecedentes de las personas que van a participar, sus currículums, el resumen de la experiencia que tienen. Si he realizado algún proyecto similar con anterioridad, también lo tengo que consignar porque eso beneficia el alcance que tiene mi proyecto, demuestra mi capacidad previa para llevarlo adelante. La metodología, cómo lo voy a realizar, ¿sí?, que en general está relacionada con el tipo de acciones y los intereses y alcances que yo tenga a la hora de ejecutarlo. Con qué fuentes voy a trabajar, con qué bibliografía voy a sostener este trabajo que estoy haciendo. Eso también demuestra un interés profesional en mi acción. ¿Qué recursos y cuánto tiempo? Las dos grandes claves del éxito o no de los proyectos que yo quiera presentar. ¿Qué recursos? Es la base del presupuesto. ¿Y cuánto tiempo? Es el cronograma. Un buen proyecto tiene un excelente presupuesto muy bien evaluado y un muy buen cronograma que está dispuesto a respetar la persona que lo dirija. Todo proyecto tiene un responsable o un director, ¿sí?, que puede estar solo o puede tener todo un equipo de trabajo de cientos, de miles de personas a cargo, ¿sí? Esa persona se hace responsable por cumplir en un determinado tiempo con las acciones que tiene previsto realizar para que el proyecto se concrete. Y además utilizando una cantidad de recursos y no otra. En general, los proyectos se financian en etapas. Y si vos rendís bien la primera etapa, recién te entregan la plata de la segunda y así. En esa rendición se espera que haya una coherencia entre lo que vos propusiste y lo que realmente hiciste y que además demuestres los gastos. Siempre tienen que tener comprobantes de lo que financiaron, de lo que gastaron con ese presupuesto que les otorgaron. Es muy importante, y lo vamos a ver en próximos encuentros, aprender a hacer un presupuesto que no solo tenga parte, sino también contraparte, en donde ustedes demuestren no solo que están pidiendo plata, sino que ya gestionaron por su cuenta una serie de recursos que demuestran que ustedes son buenos gestores, ¿sí? Y a su vez, que se comprometan a gastar esa plata que piden, ¿sí?, a un determinado benefactor, digamos que puede ser una institución estatal, puede ser la universidad o puede ser un privado, que ustedes van a gastar dentro de los rubros que está estipulado que lo hagan y con los porcentajes que está estipulado. Por ejemplo, hay una diferencia entre bienes de uso y bienes de consumo. Ustedes pueden comprar elementos que se usan y que duran mucho tiempo, por ejemplo, una prensa de grabado, pero también pueden comprar bienes de consumo, ¿sí? Por ejemplo, la tinta para grabar. La diferencia está en que pueden comprar un bien de uso y pueden comprar una cantidad de bienes de consumo hasta un presupuesto y así. Pueden invertir en servicios de terceras personas, diseñadores, programadores, o pueden realizarlo ustedes. Si lo hacen ustedes, va en la contraparte.
Es todo un arte armar el presupuesto, pero puede ser la clave que a ustedes les ayude a financiar muchas propuestas. ¿Cuáles son los proyectos que nos encontramos en el ámbito académico? En general pertenecen a 4 categorías. Hay unos que son los proyectos que llamamos culturales, que son generales, que están relacionados con esto de querés dar un taller, querés armar una exposición o propia de trabajos propios o querés organizar un concierto. No hay un formulario específico para realizarlo, entonces consideramos que son generales y tienen como eje desarrollar, optimizar, potenciar, reformar determinadas circunstancias. Luego están los proyectos de investigación, que tienen como eje una hipótesis, los proyectos de extensión, que tienen como eje un problema comunitario, y los de exposición general, que tienen como eje un eje curatorial, ¿sí? Como centro un eje curatorial. Todo proyecto tiene 3 etapas, una de planificación, una de ejecución y una de evaluación. En cada una de ellas vamos a encontrar que hay características particulares de acuerdo con el formulario que nosotros estemos trabajando. Siempre vamos a tener un título, unos autores, vamos a tener que expresar el problema, el tema, la hipótesis, y luego vamos a tener que dar a conocer los objetivos, la fundamentación, el marco de referencia, la metodología. Eso se va a mantener vigente en todos los proyectos. Todos los proyectos tienen bibliografía, cronograma, presupuesto, ¿sí? Y luego anexos donde yo dé a conocer los materiales con los que estoy dispuesto a trabajar. ¿Queda claro? El proyecto es el género que puede ayudarnos a desarrollar nuestra labor profesional y por eso nos interesa que lo conozcan desde el primer día. ¿Cuál es la pregunta de parcial? ¿Qué es un proyecto? ¿Y cuáles pueden realizarse en el ámbito académico? Nos vemos la próxima. Muchas gracias.